Para entender el origen del Hospicio Cabañas, tenemos que viajar a inicios del siglo XIX, cuando Guadalajara era una ciudad en crecimiento, pero también con muchas carencias. Era una época marcada por enfermedades, pobreza y desigualdad social, y muchas familias no podían sostener a todos sus hijos. Había huérfanos en las calles y ancianos abandonados. Además, no existían instituciones fuertes que ofrecieran apoyo a los más vulnerables. En este contexto surgió la idea de crear un espacio que brindara refugio, alimento y cuidados a quienes más lo necesitan. Detrás de este proyecto estaba el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, un hombre visionario nacido en Navarra, España. Llegó a México en 1796 y pronto se dio cuenta de las grandes necesidades de la sociedad tapatía. Su preocupación principal eran los niños huérfanos y las personas sin recursos. Para él, la caridad no debía quedarse en palabras, sino traducirse en obras concretas. Por eso, en 1805 decidió impulsar la construcción de un hospicio monumental que pudiera atender a cientos de personas al mismo tiempo. Quería que este lugar fuera digno, amplio y luminoso, algo muy diferente a los asilos oscuros y descuidados de la época. El diseño arquitectónico fue confiado a Manuel Tolsá, considerado uno de los arquitectos más importantes del periodo virreinal. Tolsá trabajó a distancia de la Ciudad de México y aunque nunca visitó Guadalajara, diseñó un edificio imponente de estilo neoclásico. El complejo cuenta con más de 23 patios, largas galerías, una capilla central con cúpula y más de 160 habitaciones. Se calcula que llegó a albergar entre 500 y 600 huérfanos, además de ancianos, enfermos y desválidos. Era prácticamente una pequeña ciudad dedicada a la caridad. Pero la historia del hospicio no fue sencilla. La construcción comenzó en 1805, pero poco después estalló la Guerra de la Independencia en 1810. Eso retrasó los trabajos y complicó el financiamiento. Aún así, con el tiempo logró consolidarse como una de las instituciones de asistencia social más importantes del occidente de México. Durante más de un siglo cumplió con su misión: ser un hogar para los que no tenían nada. Más adelante, a mediados del siglo XX, el Hospicio Cabañas tomó un rumbo nuevo gracias al arte. En 1937, el gobierno de Jalisco invitó a José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos, a decorar la capilla principal. Orozco pintó más de 50 frescos en paredes, bóvedas y cúpulas. Su obra más famosa aquí es El Hombre de Fuego, que representa a una figura humana rodeada de llamas, símbolo de la fuerza, el sacrificio y la transformación. Muchos críticos consideran que es una de las cumbres del muralismo mexicano. Lo interesante de Orozco es que su estilo no era optimista ni heroico, como el de Diego Rivera, sino más crítico y profundo. Sus murales en el hospicio abordan temas como la conquista, la opresión, la revolución y la esperanza de un pueblo que busca liberarse. Se dice que el propio Orozco veía este proyecto como su obra más importante, porque logró plasmar en ella una reflexión sobre la condición humana. Cuando uno entra a la capilla y mira hacia la cúpula, la sensación es casi mística. El fuego parece moverse y envolver al espectador. Además de la grandeza arquitectónica y artística, el hospicio guarda muchas anécdotas curiosas. Por ejemplo, se cuenta que los niños que vivían ahí recibían una formación básica en oficios como carpintería o costura, para que al salir pudieran trabajar. También se sabe que había un sistema muy organizado, dormitorios separados por edades y sexos, un hospital interno y hasta una panadería propia. Era prácticamente autosuficiente. Durante el siglo XIX, el hospicio llegó a ser considerado uno de los más grandes y modernos del continente. Muchos visitantes extranjeros quedaban sorprendidos por su tamaño y por el orden con el que funcionaba. Algunos incluso lo comparaban con instituciones similares en Europa. Es impresionante pensar que en pleno siglo XIX, en Guadalajara, existía una obra de esta magnitud. En 1987, la UNESCO declaró al Hospicio Cabañas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo reconoció no solo por su valor arquitectónico, sino también por la importancia de los murales de Orozco. Este reconocimiento internacional ayudó a que se conservara y se adaptara a nuevos usos culturales. Hoy en día el antiguo hospicio ya no funciona como albergue, pero sigue siendo un lugar vivo. Es sede del Instituto Cultural Cabañas, donde se organizan exposiciones de arte contemporáneo, talleres educativos, conciertos y actividades comunitarias. También alberga colecciones permanentes y recibe miles de turistas nacionales e internacionales cada año. Quienes visitan el hospicio suelen hablar de la experiencia como algo único. Muchos quedan impactados por la grandeza del edificio, por la serenidad de sus patios y sobre todo por la fuerza de los murales de Orozco. Algunos turistas dicen que es uno de los lugares más impresionantes que han visto en México, incluso comparable con museos europeos.
Además, el recinto se ha adaptado a los tiempos modernos. Hoy se hacen visitas guiadas, recorridos escolares y hasta actividades inclusivas para personas con discapacidad visual o auditiva. Esto permite que cada vez más personas puedan disfrutar y comprender la riqueza de este lugar. El Hospicio Cabañas se ha convertido en un símbolo de Guadalajara al nivel de la Catedral o al Teatro Degollado. En resumen, el Hospicio Cabañas es mucho más que un edificio. Es un testimonio de cómo una ciudad quiso enfrentar la pobreza con dignidad, de cómo el arte puede transformar los espacios y de cómo la memoria cultural debe conservarse para las futuras generaciones. Es también un recordatorio de que la solidaridad y la creatividad pueden dejar huellas que trascienden siglos. Lo que comenzó como un proyecto de caridad terminó convirtiéndose en un ícono cultural de México y del mundo. Caminar por sus pasillos es sentir la historia viva, la de los niños y ancianos que alguna vez encontraron refugio, la de Orozco pintando sus murales y la de todos aquellos que hoy seguimos admirando su legado. El Hospicio Cabañas es sin duda un tesoro que Guadalajara comparte con orgullo.